¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más estamos aquí en esta tarde, aquí en este Facebook Live de Corporativo ASA. El día de hoy, nuestro invitado es el licenciado Alonso Daniel Romero Guerrero, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Zacatecas, Así es. el director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Fresnillo, Zacatecas, es jefe del Centro Penitenciario del Distrito de Jalpa, Zacatecas, y el tema de hoy es aspectos generales de la etapa de ejecución de sanción penal. Alonso, un ¿Cómo estás, Jorge? gusto que estés por aquí. Qué gusto. Podemos coincidir, ¿verdad? En Claro esta que sí. hermosa tarde para hablar un poquito de ejecución de sanciones penales. Es un Así tema es. muy importante. Alonso, está la audición. Preséntate. Gracias. Qué amable, Es profesor. todo tuyo. Pues nada, empezar. Qué amable por el espacio, por ofrecerme el espacio. Es un placer, es un gusto conocerle y estar en ese espacio compartiendo conocimiento. Eh, es como lo acaba de mencionar, precisamente vamos a hablar de lo que es la etapa de ejecución de sanciones, que para mi parecer es una de las etapas también más importantes del proceso penal, ya cuando pasa toda la tormenta de lo que es precisamente todo un proceso tortuoso penal, en donde lamentablemente se llega, o afortunadamente, como lo puedan ver desde las perspectivas de la gente, de la sociedad, afortunadamente se llega a una sentencia a quien pasa de ser el presunto responsable a comprobarse precisamente su responsabilidad penal. Y en esta etapa es muy importante para mí porque todavía hay muchas cosas por explorar. Hay abogados que precisamente mencionan que o piensan que ya no hay muchas cosas por hacer en esta etapa y para mí, bueno, con el conocimiento que adquirí estando en estos puestos tan importantes para la sociedad, ahora sí que descubrí que es una etapa tanto muy olvidada, muy abandonada por los abogados, tanto particulares como defensores públicos, eh, pero que se le puede exprimir todavía muchas cosas, profe? ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, hablando desde el punto de vista de los que se dedican a la litigada, particularmente hablando, pues a ellos precisamente les puede interesar porque pues por ahí también hay muchas cosas todavía que hacer, ¿eh? La verdad es una etapa que todavía se le puede rascar, se le puede explorar, se le puede sacar jugo y bueno, ejerciendo la ética profesional, pues acompañar totalmente todavía a la persona privada de su libertad, ahora en esta etapa tan difícil que es la sentencia. A través de la sentencia, pues claramente se pasa ya, se turna el caso del juzgado penal a un juzgado ya de ejecución de sanciones penales. Esto surge como una necesidad, yo creo que ya precisamente social, desde la reforma de 2008, cuando con Felipe Calderón, el expresidente de México, eh, hizo la reforma al sistema penal para hacerlo totalmente oral y pues pasamos de lo tradicional a lo oral para hacer más ágiles todos este tipo de procesos. Entonces de ahí también surge la necesidad de llevar esta etapa de ejecución de sanciones penales que se llevaba precisamente por parte de los ejecutivos estatales y con sus leyes precisamente reglamentadas, pero del ámbito estatal a lo oral para ser precisamente más dinámico y más rápido. ¿Por qué? Porque en esta etapa es donde precisamente intervienen lo más importante, que son los beneficios de la libertad anticipada, que los sentenciados es lo que buscan, claramente, pues al momento de, bueno, ya la regué, ya hice esto, bueno, ya el Estado me ha castigado, me ha puesto esta sentencia, pues ahora, ¿qué quiere el ser humano? Pues ahora claramente conseguir su libertad. Entonces, en esta etapa de ejecución de sanciones penales, a mí me parece muy interesante y muy importante todavía ponerle el ojo. ¿Por qué? Porque se le puede rascar desde el momento en el que precisamente tú puedes explorar cómo llevar a tu cliente siendo sentenciado para que con una esperanza de salir lo más pronto posible, como la ley lo menciona a veces hasta con su mitad del tiempo compurgado totalmente, le da la posibilidad de alcanzar la tan anhelada libertad. Entonces, esto surge precisamente como esa necesidad de separar para que no fuera juez y parte el ejecutivo, en donde yo los tengo guardados en mis centros de reinserción social y también yo mismo les otorgo los beneficios de libertad anticipada.
Entonces, bueno, surge como esta necesidad de separarlo. ¿Para qué? Para judicializar precisamente esta etapa de ejecución de sanciones. Entonces, se crean las figuras nuevas de un juzgado de ejecución de sanciones penales atendido precisamente por jueces que solamente se dedican a ese ámbito. Jueces Entonces, especializados, ¿verdad? jueces Fíjate especializados. que todo lo que estás comentando, esto viene, precisamente hablabas de la reforma constitucional. Y hablando de derecho constitucional, se tuvo que reformar pues, el artículo 18 constitucional, Para empezar, ¿no? Que nos habla precisamente de todo lo que es ejecución de sanciones penales. así es. También hubo reforma del artículo primero constitucional, párrafo segundo, tercero, donde todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que velar por los derechos humanos, Claro, ¿no? claro, El artículo 133, pero yo creo que te vamos a tocar un poquito también de lo que es el principio de convencionalidad, ok, porque también es parte, ¿no? De las claro, etapas, dentro de las etapas del procedimiento, el respetar los derechos humanos, ¿no? pues más que nada. Del privado de la libertad, ¿no? Ujú. El PPS, ¿no? El PPL, ajá, Que se le conoce, ¿no? De similar en la ejecución. sí. Muy bien, Alonso. Y platícame, por ejemplo, fuiste el director del Centro Regional de Fresnillo, Zacatecas. Fíjate, profe, una de las ciudades que resuenan mucho en la actualidad, ¿verdad? Y desde hace aproximadamente 10 años. Fue una encomienda muy interesante, muy importante, más que nada socialmente hablando, para la sociedad zacatecana, que a la sociedad zacatecana ahorita lo que más le adolece precisamente es la seguridad. Entonces, los jefes buscaron en algún momento precisamente tener esta efervescencia juvenil, este ímpetu juvenil precisamente para encabezar puestos importantes y más que nada tener esta, pues sí, este ímpetu, estas nuevas ideas de ver cómo revolucionar o cómo aplicar precisamente las leyes. Entonces fue muy interesante, fue muy bonito estar encabezando un honor, precisamente estar encabezando ese centro tan importante de seguridad, de reinserción social en el estado de Zacatecas. El segundo, el primero es el Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguilla, Zacatecas. Ese se encuentra en una comunidad de la mera capital. Ese es el primordial. Y el segundo, que precisamente más importante en el estado, es el de Fresnillo. Tuve el honor de estar allí aproximadamente unos 2 años y bueno, con toda la experiencia que ya me había otorgado a mí, o sea, como estudiante de Derecho, haber entrado tan chavo, tan chavito a la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, pues bueno, yo entré más o menos a los 21 años y yo empecé siendo oficial de partes. O sea, yo estaba allí en las tardes atendiendo precisamente lo que era la recepción de los documentos de las diferentes autoridades que nos llegaban, o hasta de los particulares que nos llegaban precisamente a esa dirección, y turnarlos a donde correspondían los departamentos. Contestar las llamadas o en los reportes de cuando precisamente las cárceles dan sus reportes de ubicación de sus internos y todo esto. Ahora sí que información confidencial. Y bueno, de ahí, cuando fui avanzando en mi carrera de la gloriosa Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, orgullosamente mi alma mater, eh, cuando fui avanzando, tuve la oportunidad precisamente de ir avanzando también profesionalmente dentro de la institución. Entonces, tuve, entre otros puestos, mayormente el de jurídico en el Departamento de Asuntos Jurídicos y de Ejecución de Sanciones de la Dirección de Prevención de Zacatecas, y la de visitador penitenciario, que no es otra cosa más que supervisor desde precisamente lo material hasta los derechos humanos, la parte dogmática y lo material precisamente de un centro de reinserción social. Tuve la fortuna de, como usted precisamente lo mencionó, ser subdirector de un cerezo, jefe de otro y hasta director de otro a mi corta edad de 31 años. Fíjate, qué afortunado, ¿no? Que andar a eso, pero también qué peligroso, ¿no? Pues, Nos también diciendo aquí como abogado, cuando trabajas en el ámbito penal, de hecho, muchos abogados que van iniciando y cuando dicen, quiero entrar, ¿no? A un centro de reinserción social. ah, Y desde que les ponen el sello, sí, oiga, profe, ¿y a poco todo esto? ¿Y a poco tengo que pasar? Me tienen que escoltar, me tienen que revisar, sí, ¿no? Todo esto. sí, sí, Pero es parte, ¿no? Es parte. Tú hace rato lo comentabas, Alonso, y decías, es un tema de ejecución penal, sí, es un tema que a veces es olvidado por los abogados, sí, ¿no? probablemente. ¿Por qué? Porque normalmente el abogado dice, hasta la sentencia ejecutoriada, o lo absolviste o salió condenado. Así es.
pero ahí vienen, ¿no? Los beneficios, ¿no? Claro, Liberacionales, que claro. realmente es lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? Que platicábamos. Sí, Normalmente, un placer. el defensor público o de oficio Ujú. es el que se lleva casi la mayoría de un 100%, a veces se lleva el 70% de procedimientos. Así de trabajo, Y el abogado particular, pues muy poco, ¿no? muy poco. Entonces, qué más nos puedes platicar respecto a Pues esa sí, experiencia que has tenido? abundando, profe, en lo que mencionas, eh, precisamente en esta etapa podemos explorar muchas cosas. Lo principal, como ya lo acabo de mencionar, es la obtención de los beneficios de libertad anticipada. Estos se dividen en la libertad anticipada como tal, que la ley, entre otros requisitos, lo que lo diferencia de la libertad condicionada es el tiempo en el cual, para poder obtener ese beneficio, tiene que cumplir el PPL dentro bueno, comprobando su sentencia ya ejecutoriada. Con la libertad condicionada tiene que nada más cumplir el 50% de su pena completa. Un ejemplo, alguien condenado a 10 años por unos robos calificados, si cumple la mitad, que serían 5 años, la media aritmética de esos 10 años de sentencia, entonces a partir de los 5 años ya se puede empezar a tramitar en la libertad condicionada. Y para la libertad anticipada tiene que ser las 2/3 partes de su pena. Entonces en este caso nos llevaría de los 10 a unos 13, 9, a casi 6, más arribita de los 6 años, para poder empezar a tramitar sí, solicitarlo al juez de ejecución mediante escritos. Es una etapa súper fácil que todavía se le puede escribir mucho. Puedes empezar con escritos precisamente solicitando primero. Hay varias estrategias. Creo que lo primero, Alonso, perdón que te No, interrumpa, no. es pedir el plan de actividades, ¿no? Así El plan de es, actividades es algo primordial, primordial. porque de ahí vas a saber si efectivamente va a poder lograr alcanzar pues el beneficio, ¿no? Que Exacto. realmente pide, porque a veces fíjate que en la práctica lo que nos llega a tocar es que vienen las familiares, Ujú. dice, oiga, es que quiero que saque a mi familiar, Ujú. que ya pasó más del 50% y Sí. que ya alcanza, ¿no? Un beneficio. Y fíjate que en una ocasión nos tocó Ujú. y le comentamos, vamos a pedir el plan de actividades. Ujú. Pedimos el plan de actividades, nos contestan y además nos mandan que allá adentro esta persona Ujú. estaba todavía medio golpeando a sus compañeros, y hay unas notitas malas, ¿no? Claro, Y yo le comentaba, mire, sí es cierto que cumple el tiempo, claro. pero ¿qué cree que su comportamiento no nos los van a dar? No, pero no. Y es algo, ¿no? Que ahorita estamos Sí, platicando un poquito de esto. Y sí. tú, por ejemplo, ¿qué tiene que cumplir una persona en el plan de actividades? Bueno, miren, en el plan de actividades entran los 5 ejes rectores para la reinserción social de los internos o de las personas privadas de la libertad. Ya no se usa ese término de internos o de reo por cuestiones de derechos humanos. Las personas privadas de la libertad, justo en el artículo que usted mencionó, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero más que nada el 18, es el que marca la base fundamental de la reinserción social de las personas privadas de la libertad. Entonces esto, al contenerse en la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estamos hablando precisamente de derechos humanos, aunque no me crean, la audiencia, aunque no me crean, las personas privadas de la libertad sentenciadas tienen derechos humanos también, aunque usted no lo crea. Y eso precisamente menciona los 5 ejes rectores: la salud, el deporte, el trabajo, la capacitación para el trabajo y la educación. Entonces, el plan de actividades se basa en esos 5 ejes. Tiene que cumplir la salud, tiene que ser primordialmente que vaya a psicología, que se atienda, que lleve un plan precisamente de actividad de terapia psicológica. Eh, en el deporte, que esté haciendo deporte, todo tipo de actividad física que lo mantenga activo y distraído para no tener esos malos pensamientos que de repente nos llegan con el ocio. En la educación, para ampliar el panorama cultural de una persona. El trabajo y la capacitación para el trabajo, pues no es más que precisamente también darle este derecho humano a las personas en general, pero también a ellos, para que puedan precisamente ejercer un oficio y todo este plan, poder sacar a una persona de un centro de reinserción social preparado. Eso es lo que dogmáticamente el Estado ofrece. Los diputados y senadores así lo decidieron y discutieron.
que con esos 5 ejes rectores se puede precisamente educar a una persona o reeducar o reinsertar para que vuelva a la sociedad con herramientas suficientes que la sociedad le pueda ofrecer. Si ya se te apartó del bien, bueno, poderlo encaminar de nuevo en el camino del bien, pero precisamente con herramientas. Bases, ¿no? Con Bases bases. para volver a iniciar esta Exactamente. nueva oportunidad de poder gozar de la libertad, ya comprobando la pena, Ujú, con su defecto, ujú, con uno de estos beneficios, ¿no? claro, Liberacionales, claro, para que él pueda, ¿no? Estar allá afuera, o ella puede estar allá afuera, ¿no? claro. Pero fíjate que nos hemos encontrado en una sociedad Ujú. que a veces le cierra mucho las puertas, Ay, eso es ¿no? muy triste. Se le cierran mucho las puertas porque a veces la empresa normalmente pide, ¿no? Antecedentes no penales. Según yo, ya eso, ya va Pero fíjate, aún así, ¿no? Y tú lo acabas de decir, ¿no? Decía, aunque usted no lo crea, tiene derechos humanos, Ajá, ¿no? Somos seres humanos, ¿no? Entonces están los derechos humanos vienen insertados, ¿no? claro, Del ser humano como tal. intrínsecamente por naturaleza de Pero a ser. veces todavía hay algunas empresas que lo piden. Y eso hace que una persona afuera se le empiecen a cerrar las puertas, Claro, ¿no? muy estigmatizadas. Y tú manejabas los 5 puntos principales que tiene el plan de actividades, Así ¿no? es, Y que precisamente tú lo decías muy acertadamente, es que la reinserción a la sociedad. así es. Ya una vez de que tienen el plan de actividades, Alonso, Ujú. ¿qué sigue? Bueno, como la ley lo marca, aparte del tiempo que acabo de mencionar, los requisitos también es cumplir con su plan de actividades cabalmente, porque he sabido de casos en donde por una cosa que no estén cumpliendo, el juez dice, ¿sabes qué? Discúlpame, no te puedo dar el beneficio porque la ley así lo marca. Entonces, es cumplir que tu plan de actividades, bueno, el plan de actividades del PPL venga completito y con cumplimiento, con asistencias completas, también la reparación del daño, pagarla, la multa también. Muy importante tocando este tema de la multa. ¿Por qué? Porque en ejecución de sanciones, abogados, también se puede precisamente pedir al juez de ejecución, solo al juez de ejecución, que la multa se transmute o se cambie por jornadas de trabajo dentro del centro penitenciario. Esto beneficia, aliviana mucho a los PPLs que no tienen los recursos, porque bueno, vamos a la realidad, la mayoría de los PPLs que están internos, bueno, que claramente valga la redundancia, pues son de escasos recursos. Entonces, que la ley les dé todavía también ese beneficio de poder demostrar que no tienes recursos para pagar la multa y que la puedas pagar con jornadas de trabajo, eso ayuda mucho y aliviana mucho a los centros penitenciarios dentro, porque tenemos precisamente a los PPLs como mano de obra para poder mantener en óptimas condiciones lo que es pues, su hogar, Sí, en lo que van a compurgar su pena. Entonces ellos mismos se encargan, se ofrecen, son muchos, la mayoría son muy dadivosos, se ofrecen muy hacendosos y ofrecen sus servicios de mano de obra en lo que les saben hacer para mantener precisamente el centro en óptimas condiciones y de esa manera matar 2 pájaros de un tiro, mantener su hogar bien, bueno, su lugar de reclusión, más que nada, y pagar su multa para no gastar ningún dinero. Y entonces con eso todavía un tercer punto que estarán cubriendo es tener otro punto cumplido para su beneficio. Entonces, con esto que marca la ley, que es el cumplimiento del plan de actividades, que no represente un riesgo con su salida para la víctima o los testigos que depusieron en su contra, pago de multa y reparación de daño y el cumplimiento cabal de su plan de actividades, entonces eso hace que otorguen muy fácilmente. y es más probable, ¿no? Y ese es un Casi. tip para todos los abogados y la audición que nos está viendo Ujú, a través del Facebook y de YouTube. Lo que acaba de decir el licenciado Alonso es un punto primordial, abogados, porque es lo primerito que debemos de hacer como abogado postulante antes de prometerle a nuestro representado representarla. Ya tiene el tiempo, lo voy a sacar. No se preocupe, yo se lo entrego. Pero lo que decía el licenciado, si alguno de esos puntos no lo tienen aún, no va a poder, va a ser más va a difícil ser difícil. de que se lo den. La verdad que sí. Entonces es un tip que le estamos dando aquí a toda la audición para todos los abogados que van a trabajar ejecución penal, que sepan lo que dice el licenciado. Revísate en tu sentencia Ujú.
de individualización de la pena, Ujú, cuánto es el término que tiene si entra dentro del término aritmético para ujú. poder solicitar un Así es. beneficio. La otra es que el plan de actividades lo tenga cumplido, ¿verdad? Ujú, ujú. No que lo haya cumplido. Así es. Si tiene una multa, que se pague la Que multa se pague la multa. y la reparación del daño. Es el derecho humano de la víctima. Y ahí a los abogados que nos Ujú, están viendo y escuchando, ujú. con esos tips que les acabas de dar, licenciado, es muy probable de que se puedan llevar a su representado y que no le den falsas alas, Esperanza. esperanzas a la familia, ¿verdad? Claro, claro, porque duele mucho. Yo como exdirector, ex jefe de una cárcel chiquita, de una cárcel grande, duele mucho cuando llegan los familiares ya gastados, ya emocionalmente y económicamente. Licenciado, ayúdeme, por favor, porque mire, es que el abogado nos cobró y de plano, mire, aquí sigue mi muchacho y pues, oiga, y adolecen y les duele, o sea, claramente, pues son sus familiares, ellos lo quieren de vuelta en su seno familiar. O hay familias que el esposo era el sostén económico de la familia. Entonces, desde ahí, con las pocas probabilidades o posibilidades que tienen de laborales, pues es muy difícil mantener una familia y lo que quiere la familia es tenerlos con ellos de nuevo. Entonces, ahora sí que precisamente no les otorguen un servicio tan profesional y que no lo saquen y que nada más le saquen dinero, pues es muy triste, la verdad es muy triste. Aquí se trata también de tener ética profesional y humanismo para poder llevar un caso que es, todavía yo siento yo, más delicado que ni siquiera el proceso penal y llegar a la sentencia. ¿Por qué? Porque ahora ya estás amarrado, o sea, con la sentencia ya estás amarrado. Ahora, ¿qué queda de esperanza? Tu libertad. Con libertad, claro. Entonces, Estás condenado, ¿no? Que claro, pudiéramos decir que dentro de todo, ajá, pues, tú decías, se aventaron el proceso, ujú, ya salió una sentencia. ujú, Entonces, ahora, ¿de qué forma voy a alcanzar mi libertad? exacto, ¿No? Y entonces esto es muy importante lo que estás diciendo, ujú, ¿sí? O sea, no le des falsas esperanzas ujú, ni al PPL ujú. ni a la De la familia, familia, ¿no? Y claro. este es un punto que estamos tocando ahorita, que precisamente es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así es. Tú hablabas de la reforma que hubo durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Ujú, y que como abogados nos ujú, vayamos especializando, ¿no? claro, Hoy en día tú ya no eres es director, pero hoy en día tú ya como abogado postulas, ¿no? así es, Litigas, ¿no? Entonces tú así tienes es. un amplio acervo de todo este conocimiento porque Sí, ya, estuviste adentro. claro, Y ahora que ya andas postulando y todo eso, ¿no? claro. También para que los abogados que nos están viendo Ujú, sepan que también el licenciado va a hacer favor de apoyarnos con un curso que más adelante claro. todo lo vamos a también a decirles cuál es el tema y todo, Ujú, para que se acerquen, ¿verdad? Se acerquen claro, también con el licenciado, con nosotros, así y que es, de alguna manera puedan asegurar que mejor es trabajar con gente especialista. claro. Dicen que una cabeza piensa, pero dos piensan más que No, una, pues y piensan tres más que dos, no, ¿verdad? pues imagínese un grupo chido, pues Así es, y de esa manera que vayan, ¿verdad? Los abogados claro, que van apenas conociendo de la ejecución penal. claro, Entonces ya tienes tu plan de actividades, ya viste claro. que se pagó una multa, Sí, que se pagó la reparación del reparación del daño. daño. Ajá. Siguiente paso. El siguiente paso, pues, como les mencionaba, es meter el escrito, pues, el primer escrito, hay diferentes estrategias de los abogados. Hay quienes primero se aseguran de tener el plan de actividades para ver si es apto o no para el beneficio, y hay otros que lo piden directamente al juzgado y el juzgado se encarga de ya pedir todos esos dictámenes, todos esos planes de actividades y para ya estando en la audiencia poderlos, darles su valoración como pruebas y determinar si es procedente o no el beneficio. Entonces, ahora sí que ya como lo quieran ustedes manejar, abogados, pueden pedir primero el plan de actividades para ir a la segura y poderles asegurar a sus clientes, tanto PPLs como familiares, que puede obtener, si hay 100% de posibilidad de que el PPL pueda obtener su beneficio. ¿Por qué? Porque conociendo el plan de actividades y sabiendo que lo está cumpliendo a cabalidad, porque ahí también se habla de la buena conducta, ¿eh? Y eso también es una de las cosas que pide la ley, uno de los requisitos para la obtención del beneficio, que, no, que tenga una muy buena conducta. Yo he sabido de jueces
que en algún momento no otorgan un beneficio porque el PPL tiene un reporte de mala conducta, pero que dan la oportunidad a un año, cada año se va valorando el plan de actividades por el juez. Eso es de ley. Cada año va valorando si él le da seguimiento pues al plan de actividades del interno, del PPL. Entonces, si al próximo año ven que ya tiene una buena conducta, entonces yo he visto abogados que se avientan y piden el beneficio precisamente Que apostando a... cambiaron las circunstancias, ¿no? Exactamente, y el juez lo toma como que se le aplicó un correctivo disciplinario y surtió su efecto que fue precisamente, como su nombre lo menciona, corregir la disciplina del PPL. Entonces, ahora sí es procedente el beneficio. Eso ya queda a criterio también de los jueces. Sí. Pero yo lo he visto que muchas o casi todas las veces ha pegado. Entonces, Está otro tip, abogados. Ujú. Otro tip. La verdad está siendo muy enriquecedora esta plática, Demasiado. Alonso, porque estás dando puntos Ujú. exactos que deben de conocer los abogados postulantes. Claro, y el conocimiento es para todos. Si yo lo adquirí precisamente también siendo desde un oficial de partes, un jurídico, hasta un director, este conocimiento es para todos. Y fíjate, lo que acabas de comentar también es algo que estás compartiendo Ujú, para aquellas personas que desde que tú iniciaste abajo ujú. y Sí, que fuiste creciendo, así es. creciendo poco a poco hasta Sí. llegar a ser que el director del centro regional, ¿verdad? Sí, 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 pues ahí las oportunidades que también mis ex jefes me dieron y la verdad les agradezco con el corazón, siempre los llevaré en el pensamiento y con mis gratitudes. Eh, pero pues también el esfuerzo, o sea, no cualquier persona llega, pues ahora sí que uno se tiene que preparar, tiene que conocer y tiene que tener hasta la actitud, ¿no? Para llegar a ese tipo de puestos. Muy agradecido con Dios también, claramente, que me dio la oportunidad, los medios y la inteligencia para ello. Entonces, con mucho gusto aquí se comparte todavía este conocimiento para que pueda ser aplicado en el día a día de la litigata, ahora sí que de aplicar los conocimientos jurídicos para, ya sea pues abogados, claramente, pues lo que se busca es corretear la chuleta, ¿verdad? O sea, obtener sus entradas, con esto les digo, todavía se puede cobrar muy buen dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora sí que estás Ahora sí es más obteniendo, fácil que te vayas. estás obteniendo lo máximo que quiere un interno, pues, o sea, salir. Y hay un tema que se me está pasando un poquito. Bueno, terminando de cómo es la etapa, de cómo se solicita. Solicitas tu plan de actividades al centro penitenciario, eso es importante, o lo puedes solicitar a través del juez de ejecución, el plan de actividades. Si no, puedes pedir precisamente mediante escrito normal, meterlo al juzgado de ejecución para solicitar que se empiecen con el trámite del otorgamiento del beneficio de libertad anticipada que más te acomode, ya sea el de libertad anticipada o el de libertad condicionada, como lo marcan los artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, aproximadamente entre el 145 y 155. Ahí vienen precisamente cómo son los requisitos, hasta cómo se resuelven las controversias, lo administrativo también viene bien explicadito. La Ley Nacional de Ejecución Penal no consta de más de 200 artículos, entonces está muy cortita, está muy bien explicada, muy bien dividida en sus títulos y en sus apartados. Ahí te dice, los beneficios preliberacionales de la libertad condicionada, de la libertad anticipada y hablando también de los permisos humanitarios. Hay permisos humanitarios que se pueden otorgar a las personas privadas de la libertad cuando, a mí los que siempre me tocaron, siempre fue cuando un familiar ya se les estaba muriendo o ya se les había muerto, para poder acudir siempre y cuando el centro penitenciario tenga a los elementos de seguridad custodios, suficientes para poder excarcelar al PPL, al sepelio de su familiar. Tiene que ser familiar directo, ¿eh? Papá, mamá, abuelo, hasta ahí, o hijos, o hasta ahí. O se puede optar también por poder permitir el acceso del féretro del familiar el centro penitenciario para en un lugar seguro que la persona privada de la libertad pueda precisamente despedirse de su familiar. Eso es como operan las solicitudes de permisos humanitarios.
Entonces, todo esto, bueno, ya metes tu escrito, ya estás seguro de que si está cumpliendo el plan de actividades, tiene buena conducta, ya pagó la multa con jornada de trabajo con dinero, ya también tiene asegurada o ya pagó la reparación del daño a la víctima, o no hay nada que cobrar de reparación del daño. Su plan de actividades completo, tiene buena conducta, no representa un riesgo para la víctima o testigos que pusieron en su contra. Ahora, bueno, pues ya estás con el 100% de seguridad que vas a sacar a tu cliente, que vas a sacar a tu PPL del centro regional de su encierro. Ahí. Y bueno, lo podemos también tratar más a fondo en el curso que el profe y yo vamos a armar para ustedes con mucho gusto, con un conocimiento más amplio, con explicaciones más a fondo, porque el tiempo nos apremia, ¿verdad, profe? Pero también hay un tema muy interesante, profe, que te quiero platicar en la Ley Nacional de Ejecución Penal que habla de los traslados de los PPLs. Son traslados, se dividen en dos, traslados voluntarios e involuntarios. Estos también es algo que adolece tanto, tanto, tanto a las personas privadas de la libertad como a sus familiares. ¿Por qué? Porque si se lleva a cabo un traslado involuntario, entonces estás apartando a la persona privada de la libertad de lugar de reclusión más cercano a su domicilio, como lo marca precisamente el artículo 18 constitucional también, que todos tienen el derecho humano como procesados sentenciados de estar con su prisión preventiva, en caso de los procesados dentro del centro penitenciario más cercano a su domicilio o comprobando su sentencia ya como sentenciado precisamente más cerca de su domicilio. Estos traslados son importantes, y son interesantes. ¿Por qué? Porque estos traslados se llevan más que nada a cabo por seguridad. Esto da la facultad, la misma Ley Nacional de Ejecución Penal para los altos mandos de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social o, bueno, y sus similares, homólogas en todos los estados, aquí mismo en Ciudad de México, ¿no? En el Estado de México. O a los directores mismos de las cárceles para mantener la seguridad y el orden, la tranquilidad y la paz dentro de los centros penitenciarios. Eso es una atribución y obligación de un director. Mantener la tranquilidad, seguridad, paz, dentro de un centro penitenciario. Cuando las condiciones materiales te rebasan, por ejemplo, que tienes poco personal de seguridad penitenciaria, principalmente, o que tus estructuras de los centros penitenciarios ya son viejas o ya son insuficientes, entonces puedes optar por esto, fíjate, profe, fue un contubernio, un convenio entre la federación y al menos lo que yo sé con el estado de Zacatecas. No estoy seguro si este convenio exista con todos los estados libres y soberanos de la República o solamente el gobierno federal con Zacatecas y con los destinos importantes en materia de seguridad que tanto se hablan en las mañaneras, ¿verdad? De los presidentes anteriores y de la presidenta actual. Entonces, es un convenio en el cual se signó y se facultó para que el Estado pudiera pedir a la Federación que le abran las puertas de sus centros federales de readaptación social para precisamente poder alojar ahí a los PPLs que encajen en los supuestos o en los perfiles criminológicos que para ello precisamente el mismo órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, que es el órgano federal que marca las pautas y que administra estos CEFERESOS, estos centros federales de readaptación social, ellos mismos establecen estos perfiles criminológicos precisamente para poder aceptar que lleguen ciertas personas privadas de la libertad a esos centros. Esto sirve como un filtro, profe. ¿Por qué? Porque te digo, o sea, si de por sí ya es una molestia, si de por sí ya es algo, no viola los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la misma Constitución en su artículo 18 y la misma Ley Nacional de Ejecución Penal lo prevé precisamente como una medida de seguridad especial. Es una medida especial de seguridad que se determina a través de comité técnico,
a través de estudios, a través de estudios de personalidad, intervienen todo lo que es el comité técnico, que precisamente incluye a los profesionistas que llevan estos 5 ejes rectores, vigilándolos y ejerciéndolos, ofreciéndoselos como servicios del Estado a las PPLs dentro de los centros de reinserción social. Entonces, se reúnen en comités, en sesiones de comité más bien, para determinar una medida especial de vigilancia conforme a la información de cada una de las personas que se reúnen en ese comité. Una vez precisamente deliberado por unanimidad o por mayoría de votos dentro del comité, entonces es cuando se establece si un PPL es acreedor a una medida especial de vigilancia o no. Así se tocó muchas veces los temas, la experiencia pues de que hubo listas en las que precisamente se daban a conocer cuáles eran los perfiles idóneos, pero de una manera a ojo de buen cubero, ahora sí como dicen, pero que se van filtrando y filtrando y filtrando, pues con todos estos precisamente requisitos que marca el órgano desconcentrado administrativo de prevención y redactación social para lo pone como condición, así como de, bueno, yo te pongo estas condiciones para poder aceptar a tu PPL en mis ceferesos del país. Entonces, esto es importante porque también ahí amigos abogados pueden tener injerencia, pueden defender a su PPL desde amparos, previniendo precisamente un traslado presente o futuro, o pueden, bueno, eso es lo principalito. O pueden recomendarle a su interno que se porte bien. Yo creo que lo mejor sería eso, ¿no? Eso es lo ideal. Y que no forme parte de los grupos que también se forman dentro del Claro, como servicio. pandillas. Sí, Obviamente esto lo hemos visto nosotros en la práctica cuando se amotinan y no quieren saber quiénes son, inmediatamente piden el cambio, ¿no? A exacto. un centro de máxima seguridad. Exacto. Y Esa es la precisamente experiencia. lo que tú tocabas también es que la otra voluntaria es de que si tú fuiste sentenciado de estar compurgando una pena en un centro de reinserción social que esté lejos de tu domicilio y dentro de tu domicilio, dentro del distrito, existe otro centro, Claro. sea local o federal, Ujú, que quede más cercano, ujú. también puedes solicitar, ¿no? Que es el segundo punto, ¿no? Que sea de forma voluntaria, ¿no? Así También es. lo puedes solicitar y obviamente formulando, ¿no? Tu argumentación y todo. Así Y es. aparte así lo establece, ¿no? El artículo 18 constitucional. Así es. La Ley Nacional de Ejecución Penal. De hecho, sí, profe. Mira, en lo voluntario, precisamente es como lo mencionas. Muchas de las veces la desgracia cae, ahora sí que en lo ajeno y hasta en tierras ajenas. Entonces, por azares del destino, hay personas que se encuentran lejos de su tierra natal o de su domicilio por trabajo, por cuestiones de la vida y pueden ser apresados, pueden ser detenidos e ingresados por los agentes del Ministerio Público a los centros de reinserción social lejos de sus domicilios. Al menos en mi experiencia en Zacatecas, de verdad sí había pues, mucha gente que de otros estados, ¿no? O sea, indistintos, indistintos. De verdad no recuerdo muy bien pero indistintos. Y ellos siempre precisamente se acercaron a uno como la figura de autoridad que representaba o como visitador penitenciario, que era precisamente esta supervisión para dar también estas asesorías jurídicas a ellos cuando faltaba el abogado. Por eso me di cuenta tanto cómo adolecían tanto de esa falta. Entonces, a mí me tocó muchas veces también precisamente hasta meter los escritos o las peticiones a los juzgados para que valoraran la situación del interno, del PPL, perdón, de la persona privada de la libertad y poderla trasladar precisamente a más cerca de su domicilio. Un ejemplo, había gente, no sé, de Chiapas, por ejemplo desde Chiapas hasta Zacatecas están lejísimos, lejísimos. O sea, en avión se hacen como 3 horas y media. O sea, eso está lejos. Entonces, en este caso, ellos se acercaban a uno como director o como jurídico o como visitador penitenciario. Oiga, licenciado, ¿cómo les puedo hacer para poder yo ir a mi casa? O sea, bueno, más cerca de mi casa, de mi familia. Pues mira, el trámite es bien fácil también. La misma ley lo contiene. Pero aquí lo que se necesita es un
Acta de nacimiento, un comprobante de domicilio fidedigno. Y si están casados, que eso es lo que más amarra y lo que más pega cuando se solicitan estos traslados voluntarios, es el acta de matrimonio y el acta de nacimiento de los hijos. Ajá, donde se demuestra que está casado, que los hijos también existen y que tienen un domicilio en donde a él le queda muy lejos la cárcel en donde se encuentra. Entonces, obteniendo esto, abogados, estos 5 requisitos, documentos que acabo de mencionar, lo metes ofreciéndolos como pruebas, pidiéndole al juez de ejecución que se tramite el traslado voluntario en virtud precisamente de lo que se está demostrando con esas pruebas y de mí se acuerdan que se los otorgan de volada. Así es. Y ya en la Dirección de Prevención, la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social o sus homólogas en los estados de la República se encargan de los trámites correspondientes para poderlos trasladar a través de sus medios, ya sea por vía terrestre o por vía aérea. Eso es a veces también con apoyo de la federación, que se puedan realizar esos traslados, ya sea si es a un centro regional de reinserción social estatal, bueno, es el mismo estado, el mismo gobierno del estado el que se encarga. Pero que si es federal, bueno, la federación tiene estos convenios que puede precisamente ayudar para poder realizar el trámite y el traslado material de la persona privada de libertad a lo más cercano de su domicilio, porque lo mencionó de nueva cuenta, es también un derecho humano contenido en el artículo 18 constitucional para las personas privadas de su libertad en cualquier etapa, ya sea procesada o sentenciada. Es más fácil que a un sentenciado se le traslade. ¿Por qué? Porque el procesado todavía tiene estas esperanzas de que el abogado sea bien vivo, sea bien acá y que se lo lleve libre. Entonces, ya cuando un sentenciado ahora sí le cae ahora su sentencia, ese es donde se entra más y también el trámite lo puedes cobrar muy bien, abogado, la verdad. Lo puedes cobrar muy bien. ¿Por qué? Porque estás consiguiendo todavía no su libertad, pero al menos que se acerque a su familia. Sí, ¿no? Porque mira, profe, te voy a platicar algo también que yo me di cuenta mucho ahí. Una de las cosas más importantes e intocables para las personas privadas de la libertad es su visita familiar. De verdad, ¿eh? De verdad no hay cosa que les duela más que les ataques por ese lado, la visita familiar. Ahora cuando fue la pandemia del COVID, ¿qué te cuento, profesor? De verdad fue, mm, o sea, estuvimos a punto de tantos motines. Bueno, estuvieron, ya no pertenezco yo a esa institución, pero se estuvo a punto de tantos motines porque las personas privadas de la libertad no entendían razones. Era como, a mí me vale madre, a mí me vale que exista un bicho que esté matando. Yo quiero ver a mi familia, yo quiero ver a mis hijos, yo quiero ver a mi esposa y haberles coartado esa libertad de su visita. Guau, de verdad, qué barbaridad, qué barbaridad. Y en esta etapa de ejecución de sanciones también entran mucho esos trámites. El abogado también puede, a título, bueno, representando a sus clientes, poder precisamente tramitar todo lo que tiene que ver con sus visitas familiares y conyugales, ¿no? Si las familiares son importantes, imagínense, qué barbaridad, qué barbaridad. Eso es casi primordial. Entonces, ahora sí que también en los artículos de la Constitución, en el cuarto, en donde nos da la libertad de la familia, Sí. pues este derecho humano también lo tienen las personas privadas de la libertad. O sea, también tienen esta libertad, esta decisión de formar su familia, aunque se encuentren dentro. Entonces, esto tampoco se les puede coartar si no es por otra cosa que para proteger su seguridad y su vida, más que nada, salud, seguridad y vida. Fíjate cuántos temas tan importantes estamos viendo. Es bastante. Lo de los traslados, Ajá. ¿no? Otra lo que acabas de mencionar, lo que son las visitas, Ujú. ¿no? Familiares conyugales, ¿no? Ujú. Entonces, sí hay mucho trabajo aún cuando tenemos un asunto en el cual tú eres como el abogado que inicias. Ujú. A lo mejor puedes iniciar desde la etapa de investigación ante el Ministerio Público, tal vez te llevas el procedimiento en el juicio oral, Ujú. y de ahí todavía puedes irte a la ejecución penal Ajá. y buscar todavía todo lo que tú estás mencionando ahorita, Ajá. ¿no? Para que, de alguna manera, si es una persona que salió condenada,
pues tratarle de hacer un poco más fácil su vida, ¿no? Claro. Ahí para que, con que vayan los familiares, Ujú, que tengan, si es casado o casada, que ujú, tengan su visita conyugal, ujú. ¿no? Y todo esto que estás hablando son puntos importantes de los cuales podemos hablar, y pero ya más detalladamente en el curso que se puede hacer. De que también te quiero Claro. mencionar, ahora que fui a Colombia a estudiar Ah, Derecho ok. Comparado Sí. con el doctor Ernesto Martínez, Ajá. él tiene este libro, es un curso básico de Derecho de Ejecución Penal, también se lo recomendamos, Ujú. precisamente es del Centro de Estudios Carbonell, a toda la audición, y todo lo que tú nos estás platicando también viene aquí algo de eso que viene, ¿no? Y nos decía el doctor, fíjate que el doctor Ernesto, platicando con él, Ujú. decía, no sé por qué a veces le dicen controversias, cuando dice, realmente no hay una controversia, porque es una solicitud que tú vas a hacer. Ujú. ¿Qué me puedes platicar de esto? Bueno, yo considero que lo tomaron así los legisladores, sí, porque así se contiene en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justo, precisamente hay un artículo donde precisamente así se llama, controversias y cómo resolverlas. Entonces, o cómo solicitarlas, cómo tramitarlas. Yo creo que es meramente administrativo, profe, ¿eh? Realmente, como lo mencionas, en este momento yo no veo que exista tanta controversia porque yo nunca he visto o casi nunca vi mucha oposición del Ministerio Público en caso de que los dictámenes del comité técnico vinieran positivos, ¿eh? Ellos nunca ponían en tela de duda porque todo se maneja ahí bajo los principios de lealtad y objetividad para poder desahogar una prueba y lo que le llamamos, se le llamaba allá en el sistema penitenciario de Zacatecas, el dictamen hecho por peritos del comité técnico, en el cual recomendaban al interno, a la persona privada de la libertad, como apta para el beneficio. Eso era antes, pues, en la ley anterior estatal. Ahora se recomienda, más bien no se recomienda apto, sino más bien se informa que se está cumpliendo con el plan de actividades. Y eso es lo que considera el juzgador al momento de otorgar un beneficio. ¿Estás cumpliendo tu plan de actividades? Sí. No importan los avances, ¿eh? Eso sí es también importante mencionarlo. No importa si no sale de primera de primaria. No importa. No importa si Sigue. que siga acudiendo a la educación, que siga acudiendo a psicología, que siga acudiendo al médico a sus chequeos anuales o sexenales, perdón, de cada 6 meses, perdón, semestrales. Eh, de su salud física, que sigan haciendo deporte para que se mantengan en movimiento y en buena condición física y que sigan trabajando para seguir generando y poder pagar sus multas o poder mantener a su familia, que es lo principal que les interesa a ellos. Mientras tanto, también estén cumpliendo con su buena conducta y ya hayan también cumplimentado los otros requisitos de la ley nacional que ya los mencionamos con anterioridad, entonces están en todas posibilidades, están en todas posibilidades, por lo tanto no hay controversia. Ahí nada más se va a explicar, se va a solicitar y se va a explicar que por qué la persona privada de la libertad sí se puede beneficiar con la libertad anticipada y si no van a en contrario de lo que está informando el comité técnico, el Ministerio Público no se opone, yo lo vi muy pocas veces, a menos de que la víctima se oponga. Hay en esta misma etapa, profe, cabe mencionar que se creó la figura de los asesores de víctimas. Asesores de víctimas, ¿por qué? Porque antes se tenía muy abandonada precisamente o muy desprotegida la víctima. Era como que, bueno, el Ministerio Público funge como tu representante o tu representante social. Pero muchas veces, pues bueno, ya sabemos la realidad, ¿verdad? Como abogados, que realmente, como lo menciono, nada más iban, si no hay ninguna controversia, no le buscaban o no le buscan. Entonces se crea una institución, una figura de asesor de victimal para darle más acompañamiento personal a estas personas tan vulnerables que quedan después de la comisión de un delito y más cuando se tratan de delitos graves como lo son el secuestro, el homicidio, las violaciones, ¿verdad? Entonces, este, los asesores victimales también son una figura que no tanto en contubernio, pero sí en apoyo del Ministerio Público hacen estas veces precisamente de representar a la víctima
¿Cuáles son? Ellos en todo momento están acompañando a la víctima y están cara a cara siempre con ellos trabajando, preguntando cuáles son sus intereses dentro de la ejecución penal. Hay muchos, perdón, no muchos, a mí me tocaron pocos, pero que al momento por ejemplo, no sé, ocurrió un homicidio por una riña, por ejemplo, y que se enteraba después la familia de que ya iba a salir el rijoso, que mató a su familiar, entonces se preocupaban y decían, oye, ¿qué va a pasar? Y más en los ranchos, profe, ¿qué te platico? En los ranchos, en los pueblos es muy común, o sea, de que se encarcele al rijoso, bueno, primero se arme la riña, se den hasta muerte, Sí, se detenga al rijoso, se le sentencie, y luego ya cuando va a salir la familia es como de qué va a pasar. ¿Por qué? Porque siempre hay represalias. Entonces, todas esas figuras nos ayudan precisamente a acompañar a la víctima y que no, o sea, más bien garantizarle su derecho humano al acompañamiento, a la defensa y a la asesoría. ¿Por qué? Porque sí, muy, muy bonitos los derechos humanos para el interno, para el sentenciado, pero pues la víctima, ¿dónde queda? de que estás tocando un tema muy, muy importante Ujú, también, porque así como hay derechos para el sentenciado, ujú, también tiene derechos la víctima, claro. la víctima, ¿no? También, y es la figura del asesor victimal que se debe estar al pendiente, ¿no? De hecho, cuando se inicia, porque se inicia normalmente por una controversia, lo que decíamos, y tú solicitas ese beneficio, entonces metes tú el escrito, sale el auto o el acuerdo, te dicta el juez, Ujú, de ahí le dan vista al Ministerio Público ujú, y a la víctima, ¿no? En este ujú, caso. ujú. Ya les dan vista a ellos para que manifiesten lo que a su interés convenga. Así es, Y de ahí se señala una audiencia, claro, ¿no? sí, Y ahí la audiencia es una audiencia de juicio oral, así es, ¿no? Claramente, una sola audiencia. así En es. esa misma audiencia, ¿por qué? Porque tienes el plan de actividades. Ajá, Solo que no tengas el plan de actividades, ¿no? Solamente ajá, digas, pues, ¿por qué no lo pidió, no? O si me lo estás pidiendo, pues, hasta que me conteste el director, ¿no? Del centro de inserción y que me diga cómo está el plan de actividades, podemos continuar con la audiencia, ¿no? Se difiere. exacto. Pero si ya tuvieras todo, es Ujú, una sola audiencia. así Entonces es. ahí le vas a exponer Ujú, de manera oral ujú, ante el juez de control, ujú, pues tu solicitud, ¿no? así Tu es. solicitud, cuáles son tus medios de prueba que estás Sí. anexando y demás. Y de ahí se resuelve. Se resuelve Es muy rápido, y ¿no? mira, qué padre, profe. Se resuelve y en ese mismo momento se dicta el auto de Libertad. libertad. Tan añorada la libertad. Ay, cabrón. Entonces, en ese momento dice, sin mayor dilación, hágase el papeleo correspondiente, regrésese a su centro de reclusión para que también le hagan su papeleo correspondiente, porque bueno, en los cerezos también se lleva una parte jurídica, un control jurídico administrativo para protegerse también los centros penitenciarios al respecto. Claro. Entonces, el juez dicta, si no hay ninguna controversia, nadie se opone y todo va bien con las pruebas, otorga el beneficio, se hacen los cómputos correspondientes y si los cómputos rebasan la pena señalada en la sentencia que causó Estado, entonces obtiene ya su libertad porque rebasa el tiempo dogmáticamente hablando, ¿verdad? Pero por beneficio. Entonces, dicta el auto de libertad, se manda de inmediatamente así al cerezo o al centro de reclusión donde se encuentre el PPL, y en esos momentos comienzan, desde que le acusan de recibido al notificador del juzgado, empiezan los trámites para poder precisamente dar libertad material, corporal, a la persona privada de la libertad. Sí, es algo muy emocionante, profe. Las veces que a mí me tocaron muchas libertades otorgar, la verdad era como que muy bien, le agradezco su tiempo aquí, espero no volverlo a ver nunca más aquí. Espero que haya aprendido algo. Al menos era mi estilo de trabajo, porque otros eran nomás de firma, y ya le. Pero tú todavía tienes ese pequeño acercamiento con Ajá. ellos, ¿no? Y era como que espero que más que castigo, sino esta situación jurídica que te llevaron tus actos, te hayan enseñado muchas cosas, pero más que nada a no reincidir para que no vuelvas a este lugar tan caótico, tan feo, que es un centro de reclusión. Así es. Fíjate, el otro día apenas estábamos platicando en el Facebook con algunos colegas y había una pregunta, ¿no? Que ahí se puso. El juez
te dicta la inmediata libertad. Así es. Pero dicen, pero no te lo puedes llevar, ¿no? Desde el juzgado no. Porque hay que crear el oficio al director del Centro de Organización Social Así es. para que realice los trámites administrativos correspondientes. Así es. ¿No? Sí. Pero ¿quién está ordenando? El juez. El juez. El otro día teníamos en el foro que estamos ahí hablando, decía un juez, es que yo no tengo la autoridad para ordenarle al director que, que se apure, ¿no? Ok. Si yo no lo puedo hacer, ¿no? Ajá. Pero si la misma Constitución y la misma ley nacional Sí. dice que debe ser inmediatamente, Inmediato. yo quiero suponer que debería Ujú. ser lo más pronto posible. Y tú como Claro. director, que lo hiciste, ¿no? Ujú. Normalmente en la práctica Ujú. los despiden, Ujú. ¿no? Pero en la noche, después de las 10 de la noche, ¿no? La mayoría, me ha tocado a mí que después de la noche, Ok. sus representados normalmente Ajá. están a las 10, 9. Ok. Hay unos que, ¿sabes qué? Mejor me llevas aquí tu libertad, Ajá. pero ¿por qué no te quedas aquí para que al otro día te veas más tranquilo? Y Ay, caray. Mira, profe, allá en Zacatecas no era así, ¿eh? Nunca fue así. Lo máximo que se dilataban, y eso porque había mucho papel. Es que mira, en los trámites administrativos, pues al fin de cuentas son burocráticos. Al fin de cuentas es la tardanza. Desde el momento en el que le otorgan la libertad, esto deben de saberlo, ¿eh? Porque muchos abogados particulares sí es como de, y ya ordeno que, no ordeno, perdón. Y le pido a su señoría que en este momento ya me le quiten las esposas y me lo entreguen aquí afuera. No, espérate. O sea, todavía en el Cerezo se tiene que hacer un papeleo administrativo, unos trámites burocráticos para que quede registro, así como queda registro de cuando entran. Ajá, de sus fotos, de sus huellas, de su media afiliación, de todo esto, hasta de exámenes de sangre, médicos, o sea, todo esto, tiene que existir también un registro de cuándo se va en libertad. ¿Por qué? Porque legalmente le corresponde al Cerezo liberarlo de la manera más que él salga lo más sano posible, pues, Sí. del Cerezo. Entonces, esto no se puede. El juez ya otorgó, sí, la libertad en el juzgado, pero al menos ellos no, como lo mencionaba ese juez, a lo mejor no tienen la facultad de apurar al director de, oye, realiza tus trámites de volada, porque no sabemos la carga de trabajo que tenga el departamento jurídico del Cerezo en el que se encuentre, ¿verdad? Para empezar. Otra cosa, lo que sí es que en los oficios de libertad, todos como machote, ¿verdad? Que nada más le cambian el nombre, la fecha, el número de oficio y el nombre y el delito, la carpeta judicial y todo. Sí dice, se ordena que quede, libre de manera inmediata. Así dice. Eh, Precedido de sus, actos administrativos correspondientes. Entonces, se tiene que regresar, abogados. Sí, ya se lo dieron en libertad, pero bueno, en mi experiencia, ¿eh? Ya se les dieron la libertad del juez, ya su auto, sí, jijiji, jajaja, muy bonito, pero los custodios que lo van trasladando lo tienen que regresar, porque tienen que terminar su trabajo, su misión, es llevarlo y regresarlo con vida y con bien y íntegramente. Completo, como se lo llevó. Así como, exactamente, hasta con las mismas garras y mismo peinado. Ahí. Entonces, tiene precisamente que devolverlo al grupo de traslados a su Cerezo y allí los jurídicos realizar los trámites. Eso sí saben, ¿eh? Los jurídicos saben que no hay cosa más importante que hacer que una libertad y que un ingreso. Ajá. Tanto así que existen las guardias. O sea, sí tienen su horario de oficina de 8 a 4. Bueno, yo estoy hablando nada más de Zacatecas, ¿eh? Yo no sé de otros lugares, pero tienen sus horarios de 8 a 4 laboral y hay quienes entran en la tarde y se quedan de guardia para recibir precisamente a los que entran e ir a tomarle, porque eso es primordial, porque a lo mejor al día siguiente se va, profe. Sí. Al día siguiente se va porque le fijan una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Sí. Entonces, como su situación jurídica tiene que ser resuelta en menos de 48 horas por la Constitución también marcado,
Entonces, en lo que ya lo tuvieron en la fiscalía y en lo que lo entregan al juzgado y en lo que esto y lo otro, y en lo que son peras, son manzanas, se le tiene que hacer ya su ingreso porque no sabe si a las 8 de la mañana ya esté el oficio de libertad. Así es. Entonces, eso es importante. Acuden a cualquier hora, profe. Eso sí, soy testigo. Fueran las 3 de la mañana, fueran las 8 de la noche, fueran las 6 de la mañana, iban a otorgar la libertad o hacer el ingreso. Y respondiendo a tu pregunta, profe, al menos en lo que yo estuve de director, en donde estuve, nunca se dilató más de 2 horas una libertad, ¿eh? Y esto fue ¿por qué? Porque en lo que regresaban del juzgado, también qué tan lejos estaba el juzgado del Cerezo, en lo que hacían el trayecto de regreso, en lo que el notificador también todavía hacía el trayecto de ahí de su juzgado, en lo que su juez le firmaba, hacían el oficio y el juez se lo firmaba y todavía el notificador iba casi atrás de la camioneta de donde llevaban al PPL y porque al menos en Zacatecas se tenía que dar el oficio así, literal, no por correo, ¿eh? O sea, se tenía que entregar en físico y sellado y todo el show. Entonces, ya en que lo reciba el que está ahí de guardia y en el que le da el trámite, saca el expediente de donde se encuentre, de su gaveta, lo revisa que no tenga otros procesos pendientes, porque también el juez es muy claro en decir, otórguesele o se le otorga la libertad en lo que respecta a esta causa penal, sin perjuicio de que quede interno por diversas. Exactamente. Pues, Alonso, se nos acabó el tiempo. Qué mal, qué mal. Tanto Mira, tema y esta tanta información. plática tan interesante que hemos Sí. tenido, pero bueno, pues unos 15 días a lo mejor vamos a estar Ajá. dando el curso. Así es. En esta semana vamos a preparar el tema y todo para hacerles llegar el flyer. Así todos es. de redes sociales y todo. Ujú. Pero dar tus datos, Claro. por favor, tus Sí, redes sociales, gracias. contactos. Bueno, mis redes sociales, en Facebook me pueden encontrar como Lic Alonso Daniel Romo Guerrero, abogado. En Instagram, @Lic Alonso Daniel Romo, todo en minúsculas y pegado. Y no sé, WhatsApp. Sí, el 492-229-9145. Los puedo atender también de manera más personalizada o cualquier asunto jurídico. Desde ahí podemos empezar las pláticas y armar la defensa, profe. Pues a eso nos dedicamos. Así es. ¿Verdad? Pues, Alonso, Qué gusto, profe. Qué placer, de verdad. Muchas gracias. Nos despedimos de la audición. Todos tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias por favor de su atención. Hasta luego.